La lucha histórica por nuestro territorio como pueblo indígena guaraní ha sido constante. Desde Curuyuqui hasta nuestros tiempos se ha ido tejiendo la reivindicación de nuestra nación desde el año 1990, cuando nuestro pueblo se levantó movilizado y en resistencia por el territorio y la dignidad. Bueno, nosotros como organización, en aquellos tiempos, bueno, nuestros otros ex-grubichas que han pasado, que fueron los que nos reorganizaron como APG, fue con el único objetivo, el objetivo principal en todo caso, la recuperación de nuestro territorio, ¿no? Que fueron arrebatados, fuimos despojados de nuestras tierras. La organización ha sido la cabeza de la fuerza de nuestro existir en esta TCO, porque yo siempre no me voy a olvidar del grupo de aquellas veces, de los aracuayaretas que se han fundado en aquellos tiempos con una idea de decir vamos a recuperar el territorio y ahora ya no se encuentran con nosotros ellos y nosotros estamos gozando del territorio. No. Por todo lo que ellos han hecho nosotros estamos cosechando, porque ellos decían, yo recuerdo que había mi tía Modesta, hablaban así en la reunión muchas veces cuando terminaban la oirena, algún día hijos van a vivir en lindas casas, pero si siguen en la organización, y se ha cumplido. Vivimos en casas lindas, nuestros nietos, hijos ya están viviendo en casas lindas. Y eso, y dónde, dentro de la TCO, dentro del territorio, y es por eso que nos llena de alegría. La APG de Yacuigua nace a la vida orgánica en el año 1996, siendo la última estructura orgánica en consolidarse en la nación guaraní de Bolivia. Nuestra visión era clara, nuestro sueño profundamente compartido: recuperar la tierra y el territorio y ejercer el derecho a habitarlo, porque en la memoria ancestral y colectiva tenemos claro que el territorio es nuestro por historia y por derecho. El territorio del pueblo guaraní y que tanto anhelábamos tenerlo, pero gracias a Dios lo hemos logrado con nuestra lucha, pese que somos puras mujeres que hemos entrado. Muy bien saben las hermanas cómo hemos sufrido, cómo hemos dormido, en fin, para recuperar nuestro territorio. Creo que el tema de tierra ha sido para nosotros grave, ¿no? En una situación que no había ni agua, bueno, no había vivienda en esos tiempos, ¿no? Como ahora que ya aún se tienen hecho ya donde cubrirse, ¿no? Pero menos el agua no hay hasta ahorita. Un tiro de bala, un disparo. Y eso sí a mí me ha hecho tener mucho miedo, digo yo, dejando mi casa, es chica, todo, mi hijo, y nosotros hemos venido a peligrar nuestras vidas. La pensábamos nosotros, ¿no? Pero como habíamos ido con el fin de recuperar nuestro territorio como pueblo guaraní, lo hemos quedado hasta el final. Nosotros harto hemos sufrido aquí. La lluvia. Cuando llovía, goteaba por la mujer de mi nieta. De mi nieta, su mujer pobrecita, tenía su guaguita también. Así por el suelo hemos dormido. Y ponía un lavadorcito ahí en su panza ella para que gotee la agua ahí. Así hemos sufrido. Harto también nosotros hemos sufrido, pobre. Así hemos hecho para llegar aquí. Una de las TCOs recuperada en este andar compartido de nuestro pueblo es Laguna Chica. Este territorio ha sido recuperado de manos del extractivismo y grandes terratenientes. En este proceso, todas las mujeres nos hemos constituido en las protagonistas en tomar posesión de nuestro territorio, habitarlo y ejercer nuestros derechos. Sin embargo, aquello no ha sido fácil. Pasaron meses y años peregrinando y viviendo condiciones duras de
despojo, persecución, amenaza y hasta condiciones climáticas que constantemente ponían en riesgo nuestras propias vidas. La mayoría de todo de lo que hemos entrado hemos vivido mucho miedo ya, porque nos amenazaban. Me acuerdo que hasta con su tractor, ellos, a medianoche, ellos venían ahí a hacernos asustar para que nosotros dejemos la tierra, ¿no? Igual teníamos procesos, teníamos audiencias, teníamos de todo, las hermanas nos acotábamos todos para que ellos viajen, para que salgan nuestras tierras. Nosotros queríamos eso, pero nos ha costado harto. Más plata, cuotas, de todo. Nosotros veníamos aquí, lavábamos ropa y nos volvíamos a ir. Terrible para uno. En ese tiempo nos ha pillado la lluvia. Con doña Base, las dos gritábamos adentro, abrazadas, encima de los colchones de los víveres que nos han dejado a cargo. Tampoco no podíamos ese rato escapar de aquí a Yacuiba, pero hemos ido las dos ahí rezando, llamando a uno, llamando al otro, porque mi hijo recién nomás se habían ido ellos. Desde las 5 de la tarde hasta las 1 de la noche tenían que venir a molestarlo yo a don Teófilo. Por favor, se nos está abriendo la lona. Ese rato era un griterío ahí, víboras por un lado, por abajo de la cama, estar lleno de agua. O sea, todas las cosas que uno lo ha pasado, lo ha vivido, eso queda plasmado en el recuerdo de uno. Sí, de sufrir, hemos sufrido harto. Nos humillaban a nosotros los supuestos dueños, ¿no? Pero humildemente nosotros nos callábamos, ¿sí? Y todo eso, lo que uno sufre, uno lo lleva en el corazón. De mi parte, la verdad. Inclusive tuve problemas con mi marido. Me decía cosas que a veces ni siquiera uno lo piensa, ¿no? Uno quisiera que el camino hable, contara todo, la tristeza que yo no sabía volver porque no quería que yo venga para este lado, no quería que esté aquí, pero sí yo pensando en mis hijos, en mis hijas o en mi nieto y mi nieta, porque uno viene detrás de uno. Yo sé que algún día ellos lo van a necesitar. La verdad que sí hemos sufrido muchísimo nosotros de hambre, pero tampoco nos ha corrido la hambre a nosotros. Igual nosotros hemos estado ahí, porque fuimos por una causa tan grande que por derecho nos corresponde, porque somos guaraní. El camino por recuperar nuestro territorio no ha sido fácil, pero los pasos los hemos dado con la fuerza organizada de las mujeres. Si bien obtuvimos la titulación en el 2015, pasaron 5 años para habitarlo plenamente, enfrentando múltiples barreras como discriminación y vulneración a nuestros derechos por grupos de poder económico, social y una estructura estatal, patriarcal, colonial y burocrática. Hemos tenido una experiencia, nuestra primera experiencia por la consolidación de nuestro territorio como TCO, ¿no? Y ahí la fuerza más grande, la resistencia más grande lo hicieron las mujeres, que son un ejemplo a seguir. Ese proceso ha durado, bueno, hemos tenido una serie de problemas porque hemos ido juicio tras juicio, demanda tras demanda. Nos ha generado recursos económicos, nos ha generado tiempo, nos ha generado una serie de dificultades donde nuestras hermanas sufrían lluvia, hambre, sol, sed. Nuestros niños especialmente, era una lástima cómo lloraban por la falta de alimentación. Pero no ha sido fácil, y hasta incluso sufriendo demandas grandes, no ni siquiera aquí al tribunal de Sucre, ¿no? Que allá nos decían tienen que salir, y si ese título que teníamos en mano ellos querían anular, y ese era el temor de nosotros ignorantemente, y
hasta incluso muchas veces si tenía que correr sangre, va a correr, decíamos, pero y más gracias a Dios llegamos a cumplir que decían los ancestros, que nuestros hijos van a pelear con lápiz y papel, decían, ya no va a ser con flecha, y eso hemos logrado. Con la energía de nuestras ancestras sabemos que el camino recorrido no fue fácil, pero de ese transitar hemos salido fortalecidas. Sabemos que nuestro proceso no fue individual sino colectivo, porque así se tejen las transformaciones sociales. Y acompañando nuestra experiencia fueron partícipes otras organizaciones apoyando a recuperar la naturaleza, reforestando nuestros bosques, democratizando el acceso al agua para nuestro territorio. El apoyo de las instituciones no gubernamentales ha sido muy fundamental para nosotros como pueblo guaraní. La institución que nos ha apoyado en el tema legal, asesoramiento legal y nos ha acompañado todo el proceso para consolidar nuestro territorio fue CERDET, ¿no? Que ha acompañado con las capacitaciones de leyes y todo aquello. Otra de las instituciones de apoyo fue SINCAP, ¿no? Que especialmente ha apoyado en el tema de empoderamiento, ¿no? En derecho a las mujeres, ¿no? Que ha sido constante esta capacitación también para que la mujer pueda salir a defender sus derechos, a poder hablar, ¿no? El tema de oralidad, tal vez de oratoria, ¿no? Porque como pueblo guaraní somos bien calladas, tímidas, pero a partir de esa constante capacitación que SINCAP ha brindado a la organización, hemos ido empoderándonos con el tema de derecho más que todo para la defensa de nuestros territorios. Las mujeres la verdad se han organizado bastante en estos últimos tiempos, ya en el trabajo, en la producción del campo. Han hecho varios emprendimientos de unos proyectos, bastantes ferias ahí, ¿no? Demostrando ya la producción, toda la situación que hace la mujer organizada, ¿no? La verdad es un ejemplo, en este caso Laguna Chica, donde hay 2 o 3 comunidades que se han organizado las mujeres y ahí hacen muchos emprendimientos, trabajos, proyectos en los cuales realmente lo hacen ya en su propio territorio, en su propia casa. Pero por eso ahora yo me siento contenta, feliz aquí en este lugar. Mi lucha no ha sido de vicio. Mi sufrimiento no ha sido de vicio. Ahora me estoy criando gallina. Ahora ya estamos más tranquilos porque ya tenemos nuestra vivienda, ¿no? Aunque siempre uno le falta, más que todo también falta mi hermano, ¿no? Relación, más que todo él nos ha animado, así como él, nosotros estábamos disfrutando nuestra casa, él no ha podido disfrutar su casa, ¿no? Él falleció. Hasta aquí yo siempre, aquí lindo se me ha dado sandía, maíz, por ahí sandía como piedra era. ¿Ah, sí? Sí, yo me siembro. Mira, ahora ya estoy sembrando vuelta. Y ahora ya estamos, ¿no? Consolidados aquí en nuestro terreno y estamos en segunda reforestación. ¿Por qué? Ahora, después de varios años de lucha, estamos viviendo nuestro ñanderec, es decir, nuestro modo de ser en nuestro territorio recuperado.